Mis amados amigos y hermanos, quiera nuestro soberano y bondadoso Señor derramar cual refrescante lluvia en medio del árido desierto sus más ricas y anheladas bendiciones sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hijos y sobre toda la humanidad. Reciban nuestra cordial gratitud por la gentileza de permitirnos compartirles una vez más estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora, palabras de sabiduría. Hechos 19, 23 y 24. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templetillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Con la presentación de hoy, arribamos al final de nuestro interesante recorrido por el capítulo 19 del libro de los Hechos, con el análisis y comentarios desde la óptica de Matthew Henry, con la observación, traducción y adaptación al castellano de don Francisco Lacueva, basados en los versos 23 al 41. Estos versículos nos describen el gran escándalo que se produjo en la ciudad de Éfeso, encabezado por un platero y comerciante de la religión de nombre Demetrio, apoyado por todos sus artífices y obreros del mismo oficio. Coincidiendo con el doctor Halo del curso bíblico Emaús sobre el libro de los Hechos, decimos aquí que cuando Satanás ve que Dios inicia una gran obra, como la que estaba llevando a cabo en la ciudad de Éfeso por vía del apóstol Pablo y sus compañeros, Satanás procurará estropearla o destruirla. Si no puede paralizarla, tratará de imitarla para confundir, como quiso hacer con los hijos de Esceva. Pero si ese plan le falla, aún así no se quedará de brazos caídos o cruzados, sino que implementará nuevas estrategias contra el Señor y contra su pueblo. Pablo nos dice en 2 de Corintios 2:11 que él, Satanás, que Pablo no ignoraba sus maquinaciones. Y en otro versículo nos advierte que Satanás se viste como ángel de luz, mientras que Pedro lo presenta como león rugiente, buscando penetrar para devorar. Es por lo que se levanta, Satanás levanta al platero Demetrio, que con un corazón lleno de ambición y codicia, se viste del gran defensor de la idolatría en pro de frenar el avance del evangelio y de la nueva fe de los efesios en el Dios verdadero. Y ahora, para esclarecernos más sobre el gran escándalo provocado por Demetrio en Éfeso, escuchemos los amplios y edificantes comentarios de Matthew Henry, observados, traducidos y adaptados al castellano por don Francisco Lacueva, hoy con el tema Alboroto de los plateros en Éfeso, Hechos 19, 23 al
41. Pablo se ve ahora metido en una gran perturbación del orden público a cargo de los idólatras de Éfeso por haber predicado contra los ídolos. Pensaba precisamente salir de allí con destino a Jerusalén, según verso 21, tras recorrer otros lugares de Macedonia y Acaya. También tenía el propósito expreso de visitar a Roma. Para la expresión tomó la decisión o se propuso o resolvió, el griego dice literalmente puso en el espíritu, que no es probable que signifique aquí el Espíritu Santo, sino precisamente los planes humanos que él formaba, puesto que Dios va a revelarle pronto los suyos, que no coinciden con los de Pablo, aun siendo estos nobles y bien intencionados. En efecto, pensaba recorrer las provincias citadas a fin de consolidar más y más las iglesias que allí había fundado. La visita a Jerusalén tenía esta vez por objeto llevar la colecta para los pobres, y el propósito de ir a Roma se explica no solo por ser la metrópoli del mundo pagano, sino también para llegar al límite occidental del imperio en un viaje a España, según Romanos 15, 24, 28. Hechos estos planes, envió a Macedonia a Timoteo y Erasto, según verso 22, y él se quedó en Asia, es decir, en Éfeso, capital de Asia proconsular. Así fue como le sorprendió el disturbio no pequeño al que se refiere Lucas en el verso 23. El disturbio fue promovido por un platero llamado Demetrio, que hacía templetes de plata de Diana. Fabricaba, pues, reproducciones en pequeño del famoso templo de Diana y vio en la predicación de Pablo la ruina del negocio. Así lo comunicó a los demás trabajadores del mismo oficio en una arenga de gran fuerza oratoria. Lucas condena bien o condensa bien todo el discurso del platero Demetrio. Si la gente se deja persuadir por la predicación de este Pablo, que niega la deidad de los ídolos que ellos hacen, no solo sobrevendrá la quiebra del negocio que ellos llevan entre manos, sino que el templo famoso y con él el gran honor de la gran diosa Diana se vendrá al suelo. Quedarán desacreditados los plateros y será estimado en nada el templo de Diana. La verdad de lo que Pablo predicaba acerca de los ídolos no podría ser más evidente. Los dioses no pueden ser obra de manos humanas, pero lo que puede el amor al dinero, pues no cabe duda de que el motivo primordial del enojo de los plateros no era precisamente el honor de la diosa, sino la prosperidad del negocio. Todos los plateros, muchos al parecer, prorrumpieron en gritos de aclamación a Diana. La ciudad se llenó de confusión, ya que la gente no sabía cuál era el motivo de aquel alboroto, pero sí tenían la vaga información de que Pablo y sus compañeros eran los culpables y que aquel asunto debía ventilarse en el gran teatro de la ciudad,
con capacidad para 24.500 personas. Las enojadas turbas se llevaron por delante a Gayo y Aristarco, según verso 29. Muy prudente fue la ciudad, no solo de los creyentes, o muy prudente fue la actitud, no solo de los creyentes de Éfeso, sino también de algunos amigos de Pablo, que eran autoridades en la ciudad, al persuadirle que no se presentase al pueblo. No es de suponer que estos asiarcas, como lo titula Lucas, fuesen cristianos, pues Lucas no se habría callado esa condición. Hicieron bien en detenerle, pues es muy probable que las turbas le hubiesen linchado al enterarse de que él era el principal predicador contra la diosa de Éfeso. Esto nos enseña que debemos preservar la vida mientras podamos hacerlo sin faltar a nuestro deber. Entra dentro de lo posible el que se nos llame a dar la vida, pero no a tirarla. La confusión del gentío era tan enorme que, como dice Lucas con fino humor, unos gritaban una cosa y otros otra, y los demás no sabían por qué se habían reunido. Parece ser que los judíos que se hallaban presentes entre la multitud quisieron justificarse y proclamar que no tenían nada que ver con Pablo y sus compañeros. Por eso sacaron a un tal Alejandro para hablar en defensa de los judíos ante el pueblo. Pero la cosa no le salió bien, pues al enterarse las turbas de que era judío, comenzaron a gritar con más fuerza. Hay quienes piensan que Alejandro había profesado la religión cristiana, pero había apostatado volviéndose al judaísmo, por lo que era así la persona más apropiada para hablar contra Pablo, y que a él se refiere Pablo cuando habla del mucho mal que le había hecho Alejandro el calderero, según 2 de Timoteo 4:14, y que a él y a Himeneo los había entregado a Satanás para que aprendiesen a no blasfemar, según 1 Timoteo 1:20. Después de 2 horas de gritos a favor de la diosa de Éfeso, cuando el secretario o canciller de la ciudad, que estaba encargado de dirigir y presidir las asambleas públicas, consideró que aquello se pasaba ya de la raya, subió a la tarima para dirigir las palabras o la palabra a la multitud. Con la maestría adquirida, con la experiencia de manejar a las masas de la ciudad, puso de relieve en 5 puntos que aquella reunión era innecesaria. Primer punto, todo el mundo sabía que Éfeso era la ciudad guardiana del templo de la diosa Diana y que su imagen era venida del cielo, no hecha por mano de hombre, por lo que no era necesario organizar un tumulto para proclamarlo, según él. En segundo lugar, que aquellos hombres contra quienes gritaban no habían cometido sacrilegio al no hacer violencia al templo aquel, ni blasfemia contra la diosa. En tercer lugar, que si Demetrio y sus colegas tenían algo que alegar, podían pedir audiencia ante los procónsules. En cuarto lugar, si tenían alguna otra cosa que pedir, eso podría decidirse
ordenadamente en pública asamblea. Y por último, y quinto, había peligro de ser acusados de sedición ante las autoridades romanas por haber levantado sin causa legítima aquel alboroto, del que ninguna razón se podía alegar. Así que, habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Gran beneficio es para un país disponer de magistrados justos y ecuánimes como este, que saben administrar justicia y tienen poder para preservar la paz. La providencia de Dios hizo que este magistrado, aún sin ser amigo de los cristianos, sirviese para preservar la vida de los creyentes en Éfeso. Véase así cuántos medios tiene Dios para proteger a los suyos. Una gran realidad, mis amigos oyentes. Dios utilizó diferentes medios en esa ciudad de Éfeso para respaldar a Pablo y a todos sus siervos que allí junto a Pablo proclamaban las virtudes del Evangelio. De esta manera, Dios también hoy en día protege a cada uno de sus hijos, preserva la vida y bendice a aquel que le sirve. Ojalá que estos pensamientos sirvan de bendición y edificación para nuestras vidas. Amén.